Hola, mi nombre es Cristina Cifuentes. Gracias por estar aquí esta mañana. Para iniciar nuestro servicio, me gustaría recordarles que Dios es bueno y es digno de nuestra alabanza. Salmo 5, 7 al 8 dice: Pero yo, por tu gran amor, puedo estar en tu casa. Puedo postarme reverente hacia tu santo templo. Señor, por causa de mis enemigos, dirígeme en tu justicia. Empareja delante de mí tu senda. Ven a rendirte a sus pies, grandes sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grandes sus obras, grandes sus obras. La muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Oh Dios, grandes tus obras. Cantamos alegres en tu libertad. Exalta su nombre, Jesús el Señor. Oh Dios, grandes sus obras. Pruebas tú has sido fiel y por siempre tú fiel seguirás. Grandes tus obras y yo sé que lo harás otra vez. Tus promesas son sí y amén. Grandes tus obras, grandes tus obras. El Señor, oh Dios, grandes tus obras. Aleluya, soberano Dios. Aleluya, poderoso Dios. Aleluya, Dios, grande en poder. Soberano Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, Dios, grande en poder, grande en poder. El héroe del cielo la muerte venció, libera al cautivo, cadenas rompió. Oh Dios, grandes tus obras. El Señor, oh Dios, grandes tus obras, grandes tus obras, grandes tus obras.
gozo está en ti, constante es tu amor, en ti seguro estoy, mi pulso eres tú, y en tu gracia estoy, venga lo que vendrá, yo te alabaré, aunque pase por el valle, tu paz me acompaña, aunque pase por el fuego, yo sé que estás conmigo, y aun si las llamas crecen, seguro estoy, no temeré, puedo oír tu voz rugiente, mi esperanza y salvador. Defender of my life, Savior of my soul, how could I want more when I am all yours? Lord, you are my home. Even in the darkest valley, your peace is rushing through me. Even with the fire surrounding, I know that you stand with me. Even as the flames rise higher, I'm safe, I will not fear. I can hear your voice like thunder, my hope and my deliverer. And my deliverer. En tu amor y por tu poder no tendré temor, mi roca eres. En tu amor y por tu poder no tendré temor, mi roca eres. Aunque pase por el valle, tu paz me acompaña. Aunque pase por el fuego, yo sé que estás conmigo. Y aun si las llamas crecen, seguro estoy, no temeré. Puedo oír tu voz rugiente, mi esperanza y salvador. Mi salvador. Si nos visitas por primera vez, bienvenidos. Si te gustaría más información sobre nuestra iglesia, visita nuestra página de web o mándanos un correo. ¿Estás buscando una manera de conectarte con otros? Te invitamos a que nos mandes un correo electrónico para que te puedas reunir a un grupo de vida. Recuerda, esta es una manera excelente para conectarte con amigos y hermanos de la fe. Ahora que ha comenzado el año escolar, los ministerios juveniles están buscando una manera para conectarse con los estudiantes y ayudarles en su caminar cristiano. Obtenga más información en nuestro sitio web. Estamos actualizando nuestra declaración de fe. Si gustas ver los cambios que se están proponiendo, visita nuestra página web. El pastor Esteban también tendrá un tiempo donde él podrá contestar preguntas que tengan sobre estos cambios. Gracias a todos los que están apoyando al ministerio de Emmanuel Faith en el fondo Beyond. Si desea apoyar a EFCC, visita nuestra página. Enseguida me gustaría leer Santiago 4, versículo 12. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Por favor, oren conmigo. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por este privilegio de poder llegar a tu presencia, Señor.
Te damos gracias porque tú, Señor, eres el único que nos da la salvación. Al entrar a este mensaje esta mañana, Señor, te pido que tú uses estas palabras para ministrar nuestros corazones, Señor. Guíanos. Te damos gracias por todo esto. En el nombre de Jesús, amén. Hola familia y amigos, estoy muy contento de que nos estén acompañando en este servicio virtual, en este domingo tan especial, y quiero solamente recordarles que el domingo pasado aprendíamos el valor de mantenernos fieles a pesar de las circunstancias. El día de hoy vamos a continuar adelante con nuestra serie que se llama Aprendiendo a Distancia. Y el título de esta serie se debe a que nuestro personaje central de el que estamos estudiando en el libro de Daniel es precisamente él, y está a 1500 millas de su lugar de origen, de haber estado viviendo en Jerusalén y haberse sentido cómodo, hablando su lengua, comiendo sus comidas, siendo influencial en su comunidad o al menos sus padres. Ahora él está en un lugar completamente ajeno, donde está él junto con sus 3 amigos hebreos, aprendiendo nuevas culturas, aprendiendo un nuevo idioma. Están simplemente tratando de asimilar todo lo que está sucediendo a su alrededor. Sin embargo, ellos tienen un fundamento muy firme. Y el día de hoy precisamente de eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de lo que sostiene a Daniel y a sus 3 amigos hebreos. Vamos a hablar de cómo ellos, a pesar de que están viviendo en un tiempo muy turbio en su vida, y no solamente en su vida personal, sino en la vida de la nación israelita, de las tribus del sur, de Judá, ahora ellos están pasando por crisis tras crisis, y esto está provocando que ellos tengan que reaccionar constantemente. Y la manera como reaccionan realmente es fascinante. El día de hoy nos vamos a dar cuenta cómo Daniel tiene la oportunidad de confrontar una situación difícil de una manera muy espectacular, de una manera muy especial. Y esto nos permite que podamos aprender nosotros de él algunos principios y podamos de alguna manera también observar su carácter. Porque Dios lo está usando porque tiene un carácter muy especial. Él tiene un carácter que glorifica a Dios, que honra a Dios. Y esas son la clase de personas que Dios usa en los momentos de las crisis. No usa a las personas que están sumergidas en el temor, que están afligidas, que están deprimidas, que están ansiosas. Dios va a usar a aquellas personas que a través de sus vidas y los momentos difíciles han estado permitiéndole a Dios construir un carácter firme, que cuando llega el momento de la crisis están ahí para ir hacia adelante. Quiero comunicarles a ustedes que lo que está a punto de suceder en la vida de Daniel es algo que seguramente él no esperaba, sin embargo estaba preparado. Y eso es algo que a mí me fascina ver en este jovencito, tal vez un adolescente y tal vez todavía está en sus 3 años de entrenamiento bajo el régimen de Nabucodonosor. Sin embargo, su preparación lo mantiene listo para lo que está a punto de suceder. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene un sueño, y en este sueño él está tan perturbado por el contenido que ni siquiera se acuerda de lo que soñó. Y como Daniel era uno entre aquellos sabios, entre aquellas personas que eran consideradas, estudiadas y calificadas para ayudarlo, ahora él está en medio de toda esta tormenta, en medio de toda esta situación. Daniel era uno entre los Albert Einsteins de su tiempo, entre los Sigmund Freuds de su tiempo, entre los Walter Mercados de su tiempo, científicos, astrólogos, filósofos, en fin, personas muy capacitadas. Daniel estaba entre ellos. Y cuando el rey tiene un sueño, él quiere que se lo expliquen. Él quiere que le den la revelación de qué es lo que se trata este sueño. Dice el versículo 5 de Daniel capítulo 2, que les invito a que abran su Biblia en ese capítulo, que ahí es donde vamos a pasar nuestro tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que a sus casas las reduzcan a cenizas.
Esto es lo que Nabucodonosor le dice a todos los hombres sabios de su tiempo. Él está tan consternado por este sueño que tiene, que ahora él busca una respuesta y la busca entre las personas que supuestamente están capacitadas para hacerlo. Personas que tienen diferentes trasfondos y vienen de diferentes naciones, y por eso él los ha traído para que le ayuden en situaciones como estas, y al parecer nadie está listo, nadie está capacitado para ayudarle de esa manera a Nabucodonosor. Mira lo que dice el versículo 10 y versículo 11. Entonces los astrólogos le respondieron a Nabucodonosor: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible, y nadie podrá revelárselo a no ser por los dioses, pero ellos no viven entre nosotros. Entonces, básicamente, ellos le responden: no hay humano que pueda ayudarte con esto. Porque Nabucodonosor no solamente les pide que le interpreten su sueño. Él no se acuerda de su sueño y les pide que le digan cuál es su sueño y le den interpretación del sueño. Esto era algo que nunca nadie le había pedido a nadie. Y esto pone a estas personas en una situación muy apretada. Porque si Nabucodonosor les hubiera dado los sueños que él tuvo, muy probablemente ellos hubieran tramado algunas interpretaciones de esos sueños. Pero como ahora están completamente desarmados, vienen delante del rey y le dicen: es imposible, nadie te va a poder ayudar, solo los dioses podrían hacerlo. Y básicamente, ellos mismos, al no poder ayudar al rey Nabucodonosor con este encargo, se estaban sentenciando a muerte. Ahora, una pregunta que salta para mí mientras he estado estudiando este pasaje de la Escritura es: ¿por qué Nabucodonosor? ¿Por qué este rey, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, está recibiendo una revelación especial que no se acuerda de ella y no puede entender? Bueno, el contexto nos permite entender que a estas alturas el pueblo de Israel está sufriendo el juicio y el castigo de Dios a causa de su constante desobediencia. Y por los próximos 70 años han de vivir en cautiverio. El pueblo de Israel en este tiempo no tiene una credibilidad moral y espiritual, y Dios les muestra que Él es capaz, inclusive, de usar a un rey pagano para que su palabra, para que su plan sea expuesto. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Y cuando esta crisis se presenta, Daniel está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, listo para reaccionar de una manera que glorifique a Dios. Él sabía que Dios le iba a ayudar. Muchas veces nosotros, cuando enfrentamos crisis y situaciones difíciles, no sabemos qué hacer. Y a veces no hacemos nada. Bueno, hacer nada es hacer algo también. Y lo mejor que podemos hacer cuando eventos difíciles vienen a nuestras vidas es precisamente depender de la guianza y del poder del Espíritu Santo, que está ahí para guiarnos, para liderarnos. Pero muchas veces no tenemos esa condición de corazón de siervo que tenía Daniel, que aquí está reluciendo. Vamos a continuar adelante viendo cómo este joven responde de una manera tan sabia y tan especial. ¿Por qué? Porque él tiene muy presente que nadie más le va a dar la respuesta. Él sabe de dónde viene la respuesta. Nosotros muchas veces no sabemos, y en los momentos de las crisis vamos a ir a buscar en la religión. O vamos a tratar de tener el control de las situaciones, o vamos por completo a entregarnos a la desesperación.
ni la religión, ni tener el control, ni simplemente lanzarnos a la desesperación van a causar ningún impacto que glorifique a nuestro Señor. Y Daniel lo sabía muy bien. En el momento en el que su mundo se estaba corrompiendo y estaba muy frágil, él está listo. La victoria del capítulo 1 está a punto de llevarlo a una victoria en el capítulo 2. Vamos a ver a alguien que, a pesar de que está viviendo la época más terrible de su vida y que vienen más crisis sobre él, sabe cómo responder. Dice el versículo 16 al 18. Mira lo que hizo inmediatamente Daniel. Después de escuchar lo que estaba sucediendo, después volvió a su casa y les contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilónicos. Dos cosas fascinantes que hace Daniel aquí. Primero, va con sus amigos. Está rodeado de un grupo selecto de personas que están ahí para sostenerlo, para ayudarlo, para animarlo, y después juntos interceden al Señor. Qué grandes lecciones aprendemos de Daniel aquí. Mi pregunta para ti es, ¿tienes esas clases de personas a tu alrededor? ¿Tienes un grupo de vida, un grupo de personas creyentes que están ahí para sostenerte y ayudarte espiritualmente en tiempo de aflicción espiritual? Daniel lo tenía. Aunque no tenía mucho a su alrededor, algo tenía. Tenía buena compañía y tenían el mismo corazón. Sabían que solo podían depender de Dios. Y la oración en la vida de Daniel no es algo que posterga para el futuro. No es algo que deja hacer cuando ya no hay otra cosa que hacer. Para Daniel es lo primero que se debe de hacer cuando está uno en crisis. Y básicamente nos enseña que las crisis nos brindan nuevas oportunidades para confiar en Dios. La crisis nos brinda nuevas oportunidades para confiar en Dios. Esto es lo que Daniel tenía presente en su mente. Y cuando llegan esas oportunidades, él va a tomar ventaja de ellas. Y realmente las crisis son las que van a probar realmente nuestra fe. Eso es lo que está sucediendo aquí. La fe de Daniel está siendo probada. Y él está por demostrarnos que esa fe es genuina, que esa fe es auténtica. Tanto como a Santiago, el hermano del Señor, diría en su primer capítulo, versículos 2 al 4, en donde dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Esto está sucediendo en la vida de Daniel. Él está creciendo y se está convirtiendo en una persona más y más influencial, aún en un terreno en el que a lo mejor unos meses o unos años anteriores ni siquiera se imaginaba estar. Y ahora Dios lo está por usar de una manera muy grande. Ahora, déjame ser completamente honesto contigo, porque creo que vale la pena que pasemos un tiempo considerando lo siguiente. Las crisis, lo que van a provocar en la vida del creyente que está creciendo en la fe, primero que nada es que la expone, la hace pública, se puede ver. Recuerda, la fe sin obras es muerta. Entonces la fe de Daniel se está a punto de hacer pública, y esto va a ser un impacto en la vida de muchas personas, incluyendo el rey. Pero también lo que nos damos cuenta es de que la crisis en la vida de Daniel le está refinando su fe.
Esto Él la está purificando, está permitiendo que vaya creciendo y se vaya convirtiendo en algo más sólido sobre lo cual Él puede mantenerse firme. Daniel sabía eso. Él lo tenía presente. La pregunta es, ¿nosotros lo tenemos presente? ¿Qué hay con las crisis en nuestras vidas? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo reaccionamos? Ahora, con esta pandemia en la que estamos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Estamos creciendo o estamos apachurrados? Nos sentimos muy limitados, nos sentimos muy angustiados. En el caso de Daniel, él estaba listo para reaccionar. Y además, Daniel nos enseña que él puede confiar en un Dios que le va a dar una buena percepción de lo que viene en el futuro. Que él puede estar confiado. Y eso es lo que debemos aprender también de este joven, que a pesar de su corta edad, él confiaba en Dios. Mira lo que dice versículo 19 al 20 de Daniel capítulo 2. Durante la noche, Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En Él habita la luz. En Él no hay oscuridad. Y Daniel lo sabe perfectamente. 7 veces en este capítulo se usa la palabra revelar. Y esto es que Dios le da a sus hijos una percepción diferente a la que tiene el mundo. En medio de la crisis, busca en Dios discernimiento espiritual. No vayas a ninguna otra fuente. Ve a Dios. Ve primero al Señor. El discernimiento es algo que podemos utilizar cuando tenemos una visión o un sueño que creemos que es de parte de Dios. Y en esto yo sé que me estoy yendo un poquito a un terreno en donde algunos de nosotros dudamos que esa sea una realidad. Ciertamente, yo creo que muchas personas tienen sueños y visiones porque comen demasiados tacos de adobada la noche anterior. Pero también no puedo dejar de creer que es una manera como Dios en algunas ocasiones nos habla como sus hijos o a personas inclusive que no conocen al Señor. Testimonio tras testimonio de personas en lugares remotos del mundo empiezan a tener una hambre y una sed de conocer acerca de Jesús porque están teniendo sueños y visiones acerca de ese tal Jesús. Entonces no podemos estar tan cerrados a esa realidad. Pero lo que creo que de manera más práctica puede aplicar para cada uno de nosotros es que ese discernimiento lo podemos usar en nuestra vida diaria. Sobre todo cuando estamos yendo por medio de crisis como esta. ¿Cómo vamos a actuar? Por ejemplo, en la situación en la que estamos ahorita. ¿Vamos a socializar un poco o no? ¿Vamos a salir a las reuniones de la iglesia o no? ¿Vamos a ir a comer a un restaurante o no? ¿Vamos a mandar a nuestros niños a la escuela o no? Toda esta locura tenemos que llevarla al Señor. Ser vulnerables delante de Él y en algunas ocasiones reconocer que no sabemos qué hacer. Y créeme, Dios nos va a dar el discernimiento. Primeramente, Él va a usar su palabra y con el poder de su Espíritu la va a aplicar en nosotros para que podamos, independientemente de lo que hagamos, lo más importante va a ser nuestra motivación. Es para la gloria de Dios. Otra cosa importante va a ser con qué carácter lo hacemos. Lo hacemos con un carácter que glorifica su nombre, que demuestra de qué estamos hechos como cristianos. Esas son cosas que debemos de considerar. Y en el caso de Daniel, Dios le está permitiendo entender que Dios sabe absolutamente todo lo que está sucediendo. Que nada se escapa de su control, que Dios inclusive puede ayudarnos a entender los tiempos. Y si eso es lo que
Daniel entendía. Creo que estamos en una posición ahorita en donde debemos también considerar lo mismo. No está sucediendo todo esto como si fuera un accidente y como si estuviera sorprendiendo a Dios. Dios tiene el control y como Daniel nos está enseñando aquí, aún en medio de la crisis, tenemos que confiar que Dios sabe lo que está haciendo y estar dispuestos a alabarle. Dale a Dios tu alabanza. En medio de la crisis, dale a Dios tu alabanza. Daniel dijo, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Antes de siquiera él ir a presentarse delante de Nabucodonosor, él alaba al Señor. Y es que cuando alabamos al Señor en medio de nuestras crisis, esto va a permitir que vayamos teniendo una forma más agradable delante del Señor, que nuestros corazones se vayan disponiendo más a hacer su voluntad, aun cuando las situaciones son tan complicadas. Y por favor, cuando alabemos al Señor, tenemos que ser sinceros con Él. Podemos venir delante de Él expresándole cuán desilusionados o frustrados o resentidos o angustiados o tristes o enojados nos sentimos. No significa que cuando alabamos al Señor solamente le decimos lo positivo que estamos sintiendo. Expresamos todo delante de Él. Porque principalmente la actitud de la persona que alaba a Dios es una actitud de completa rendición a Él. Y la crisis nos presenta una oportunidad para adorar a Dios en medio de la tormenta. Y esto es algo importante que Daniel nos enseña. Que el plan de Dios se está desarrollando. Que nada lo está tomando por sorpresa. Ten presente que el plan de Dios se está desarrollando. Dios está trabajando en lo macro y en lo micro. A una manera global. Y también está trabajando a una manera personal en cada uno de nosotros. Quisiera que eso fuera lo que tú mantuvieras en tu mente y en tu corazón cuando situaciones turbias vienen a tu vida. Momentos difíciles, donde hay pérdidas, donde hay enfermedad, donde hay separaciones dolorosas. En fin, situaciones que nos ponen en ocasiones a temblar. Nos hacen cuestionar si verdaderamente Dios tiene el control de la situación. Lo que estamos a punto de ver aquí es que sí, así es. Dios tiene el control de la situación. Y a pesar de que el pueblo de Israel se ha mantenido alejado de Dios y se han inclinado a otros dioses y han olvidado los mandamientos del Señor y están pasando por este periodo en donde están experimentando la justicia de Dios, Dios no se ha olvidado de ellos. Y le está mostrando a Daniel cómo es que él ha de desarrollar todo esto. Y de nuevo, nota, le está mostrando a través de un rey pagano. Dice el versículo 31 al 34. En su sueño, su majestad veía una estatua enorme. Esto es ya Daniel explicándole al rey el sueño que él tuvo. El rey no se acordaba y Daniel le está diciendo que soñó. En su sueño su majestad veía una estatua enorme, de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. Entonces aquí Nabucodonosor le explica a Daniel que él quería entender lo que había soñado o saber lo que había soñado, y ahora Daniel le hace saber qué es lo que él soñó. ¿Te imaginas a Nabucodonosor recordando? Es cierto, exactamente eso fue lo que soñé. Ahora que lo más difícil
se le ha hecho saber al rey, viene la explicación. Y la explicación va a ser muy sorprendente y por cuestión de tiempo te voy a invitar a que tú vayas a través del pasaje viendo los demás versículos. Lee todo el capítulo 2 que está muy intenso. Son 49 versos y no puedo pasar mi tiempo explicando todo esto en 35, 40 minutos. Pero básicamente este sueño que tuvo Nabucodonosor tiene una interpretación. Y la interpretación que Daniel le da es que hay 5 diferentes reinos en esta estatua de diferentes elementos: oro, plata, bronce, hierro y una mezcla de hierro y de barro. Y esto simplemente le hace saber Daniel a Nabucodonosor, representa el tiempo de los gentiles, lo que teológicamente muchos estudiosos bíblicos entienden que es. Que ahora el pueblo de Israel ya no se va a perfilar como el centro del lugar en el que Dios va a estar trabajando, sino que va a empezar a trabajar en las naciones gentiles. Y esto significa que entre las naciones gentiles se van a levantar diferentes imperios. Y la cabeza de oro, sí, le atinaste, es Nabucodonosor. Eso es lo que le dice Daniel a Nabucodonosor. Este imperio babilónico, y ni siquiera el imperio babilónico, sino se refiere al rey. Usted es rey sobre los reyes. Usted es esa cabeza de oro, un imperio muy poderoso y muy grande. Y después, debido a la historia, nos damos cuenta cómo cuando alrededor del tiempo en el que el imperio babilónico empieza a diluirse, se levanta inmediatamente otro imperio, que es el imperio medo-persa. Y esa sería la siguiente sección de la estatua. Eventualmente, cuando el imperio medo-persa empieza a decaer, se levanta el imperio griego. Y cuando lo mismo empieza a suceder con el imperio griego, se levanta el imperio romano. Mira, se dan tantos detalles tan específicos que muchos estudiosos ponen en duda el contenido de Daniel. Lo ponen en duda porque piensan ellos que todos estos detalles tan específicos muestran que Daniel fue escrito tiempo después, cuando ya todos esos reinos comenzaron a desarrollarse. Pero la verdad es de que Dios le está dando una revelación especial a Daniel que nutre su ser. Porque aún en medio del exilio y aún en medio de que todo su pueblo y su nación va a experimentar un tiempo de decadencia espiritual, hay un futuro glorioso para ellos. Y eso también Dios le revela a Daniel. Porque Dios ve todo el panorama. Tú y yo solo vemos una parte muy pequeñita del panorama histórico o de la situación en la que estamos. Pero Dios lo observa todo desde una perspectiva aérea, desde una perspectiva que ni siquiera tiene dimensión. Y Él nos hace saber, como le hizo saber a Daniel, que tiene el perfecto control. Mira lo que dice Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. ¿Puedes creer esto? Yo sé que es un verso difícil de digerir. No es muy fácil simplemente confiar que Dios tiene el control. Pero a eso, como Daniel, somos llamados. Y lo que debemos de tener en cuenta es que muchas veces en el esperar, muchas veces en ese intermedio, es en el lugar en donde Dios va a trabajar de una manera más profunda en nuestros corazones. Dice el versículo 34 y 35 de Daniel, capítulo 2. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua,
Una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos se hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Aquí Daniel simplemente le está haciendo saber a Daniel, a Nabucodonosor, que va a haber una interrupción masiva en la historia de la humanidad. Va a venir una roca y va a golpear en contra de esa estatua y la va a hacer pedazos. Mis hermanos, mis amigos, ¿quién creen que es esa roca? Cristo Jesús. Hizo su aparición en la escena histórica de la humanidad, llamando a las personas con una invitación a venir a ser parte de su reino. Y ciertamente el pueblo judío lo rechazó. Pero ha habido otro pueblo que en otro tiempo no eran pueblo. Personas de todos orígenes y etnias han respondido a la invitación y ahora somos parte del reino del Señor. Pero Dios va a cumplir sus promesas con Israel. No se le han olvidado. Y esa sección de hasta abajo de la estatua, que es una mezcla de barro y de hierro, no es otra cosa más que hay diferentes países y reinos, como en la actualidad, teniendo control de diferentes situaciones. Pero en algún momento el Señor va a intervenir y va a imponer su reino sobre todo el mundo. Y cuando eso suceda, el pueblo de Israel experimentará ser parte de ese reino del Señor de la misma manera que la iglesia. Dice el versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Grandes promesas aquí. Promesas en las que podemos descansar. No temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Esa es la promesa. La crisis está pesada. La situación está turbia. La condición de nuestra sociedad está en corrupción. ¿Qué es lo que nos mantiene firmes? Nuestra relación con el Señor y las promesas que Él ha hecho a nuestras vidas. De que aquí y ahora somos parte de su reino. Y que un día su reino se establecerá con poder y autoridad. Y toda rodilla se postrará delante de Él. Y nosotros tendremos el privilegio de reinar con Él. No solamente durante el reino milenario, sino en un cielo nuevo y una tierra nueva por toda la eternidad. ¿Te puedes ver? ¿Te puedes ver ahí? Indudablemente Daniel se miraba ahí. Y por eso en medio de la crisis, él no titubea en seguir glorificando a Dios. Recuerda que el reino de Dios permanece. Nada es seguro a nuestro alrededor. Nada lo ha sido desde el inicio, desde que fallamos, desde que le dimos la espalda a Dios. Nada era seguro para Daniel. No tenía nada en qué confiar. Solamente en Dios y sus promesas. Y gracias a Dios por esos otros 3 jóvenes que estaban a su alrededor. A lo mejor así nos sentimos. A lo mejor estamos titubeando, cuestionando nuestra fe. Pero si nuestra fe está
plantada en el fundamento firme que es Cristo Jesús, en esa roca inconmovible, en la creencia sólida y certera de que nuestro Dios es soberano y de que nada de lo que está sucediendo es un accidente, podemos seguir caminando confiados. Y así quiero invitarte a que camines conmigo. ¿Nos atrevemos? ¿Nos atrevemos a vivir como ciudadanos del reino del Señor en medio de toda esta locura? Los animo a que lo hagamos juntos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este hermoso tiempo que nos has permitido contemplar de nuevo un poco de el carácter de la vida de Daniel, de tu revelación que le diste y el gran ejemplo, Señor, que encontramos en este adolescente. Te quiero rogar que podamos nosotros vivir de una manera que te honre igualmente, que te glorifique igualmente. La verdad es de que nuestra situación no se compara con la de Daniel, pero muchas veces, con cosas más pequeñas, sentimos que nuestro espíritu está quebrado, que nuestra alma está sufriendo, que nuestra mente está en confusión. Y eso no lo podemos arreglar, pero tú sí. En este momento venimos delante de ti y te rogamos que tú nos des poder, que tú nos des ánimo, que tú nos des valor para continuar viviendo como ciudadanos de un reino que permanece, que nada ni nadie prevalece en contra de él. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo en tu presencia y en tu palabra. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, mis amigos, sin nada más que decir, solamente que los extrañamos, los queremos, esperamos pronto volver a verlos. El Señor me los bendiga, el Señor me los guarde.